Bienvenidos a la historia de Primo de Rivera de España. Hoy nos sumergimos en la vida y el legado de Miguel Primo de Rivera, una figura destacada de la historia española de principios del siglo XX. Nacido en 1870, Primo de Rivera provenía de una distinguida familia de militares. Su padre, Miguel Primo de Rivera y Sobremonte, era un general del ejército español. Este trasfondo familiar dio forma a las primeras aspiraciones y trayectoria profesional de Primo de Rivera. Primo de Rivera recibió su educación en la Academia General Militar de Toledo, donde destacó en sus estudios. Desarrolló una pasión por los militares, llegando a ascender de rango y convertirse en un respetado oficial militar. En 1923, España estaba lidiando con la inestabilidad política y el malestar social. El rey Alfonso XIII, preocupado por el estado del país, nombró a Primo de Rivera como primer ministro, y le otorgó poderes extraordinarios para restablecer el orden. El gobierno de Primo de Rivera, conocido como la dictablanda o dictadura blanda, tenía como objetivo estabilizar España e implementar reformas socioeconómicas. Creía en promover la unidad nacional y restaurar la antigua gloria de España. Durante su etapa como primer ministro, Primo de Rivera implementó diversas políticas para hacer frente a los retos económicos y sociales de España, inició proyectos de obras públicas, modernizó las infraestructuras y promovió el desarrollo agrícola. Primo de Rivera también se centró en mejorar las condiciones laborales, y promulgó leyes para proteger los derechos de los trabajadores. Su objetivo era cerrar la brecha entre la clase trabajadora y la élite, fomentando un sentido de armonía social. Sin embargo, el gobierno de Primo de Rivera no estuvo exento de controversia. Sus métodos de gobierno, incluida la supresión de la oposición política y la censura de la prensa, generaron críticas de quienes creían en los valores democráticos. A pesar de estos desafíos, el régimen de Primo de Rivera mostró avances significativos en la modernización de España. Sus políticas trajeron estabilidad al país, y aumentaron la presencia de España en el escenario internacional. Sin embargo, con el tiempo, el control del poder por parte de Primo de Rivera comenzó a decaer. Las dificultades económicas, las divisiones internas y el creciente descontento entre la población erosionaron el apoyo público a su régimen. En 1930, con el apoyo del rey, Primo de Rivera dimitió como primer ministro. Su salida marcó el fin de la dictablanda, y abrió el camino a una transición hacia una España más democrática. Tras su dimisión, Primo de Rivera se retiró de la vida pública. Su legado, aunque controvertido, dejó una huella imborrable en la historia de España, y preparó el escenario para las transformaciones políticas que se producirían en los años venideros. El impacto del gobierno de Primo de Rivera todavía resuena hoy. Su mandato como primer ministro ejemplifica las complejidades de gobernar una nación, y los desafíos de equilibrar la estabilidad y los principios democráticos. A medida que reflexionamos sobre la historia de Primo de Rivera de España, obtenemos una visión de la intrincada dinámica del poder, la gobernanza y la búsqueda del progreso. Su legado sirve como recordatorio de las complejidades del liderazgo político, y la influencia duradera que puede tener en un país. Tras la dimisión de Primo de Rivera, España entró en un periodo de transición política e incertidumbre. Los acontecimientos que se desarrollaron en los años siguientes darían forma al futuro del país, y prepararían el escenario para la Guerra Civil Española. A raíz de la partida de Primo de Rivera, una serie de gobiernos de corta duración tomaron el poder, cada uno lidiando con su propio conjunto de desafíos. Estos gobiernos lucharon por abordar los problemas sociales, económicos y políticos profundamente arraigados que plagaban a la nación. En medio de este periodo turbulento, surgieron facciones políticas, cada una compitiendo por el control, y la influencia. España se dividió según líneas ideológicas, con republicanos, socialistas y nacionalistas compitiendo por el poder. En 1931, la frustración con la monarquía y los llamados a reformas democráticas alcanzaron un punto de ebullición. Las elecciones municipales de ese año vieron victorias significativas para los partidos republicanos y socialistas, lo que indica un deseo de cambio entre la población española. Esta oleada de apoyo al cambio condujo a la abdicación del rey Alfonso XIII, y al establecimiento de la Segunda República Española. La nueva república, que tenía como objetivo instituir reformas progresistas y promover principios democráticos, enfrentó numerosos desafíos desde el principio. El panorama político de la Segunda República Española se caracterizó por una fuerte polarización entre facciones de izquierda y derecha. Esta división ideológica creó tensión e inestabilidad, y sentó las bases para el conflicto inminente. En 1934 estalló en el norte de España una sublevación de izquierdas conocida como Revolución de Asturias. La revuelta, impulsada por obreros y campesinos, buscaba desafiar el orden social y económico existente. La respuesta del gobierno al levantamiento fue rápida y brutal, lo que resultó en la pérdida de cientos de vidas. Los acontecimientos de la Revolución de Asturias intensificaron aún más las divisiones políticas, y profundizaron la sensación de crisis en el país. En 1936 se celebraron elecciones nacionales que reflejaban las profundas divisiones dentro de la sociedad española. Los resultados electorales solidificaron la división entre fuerzas políticas de izquierda y derecha, lo que indica una creciente probabilidad de conflicto armado. La Guerra Civil Española comenzó oficialmente en julio de 1936 cuando el general Francisco Franco encabezó un levantamiento militar contra la República. Franco, un nacionalista acérrimo, tenía como objetivo establecer un régimen autoritario de
derecha y restaurar los valores tradicionales. La guerra civil envolvió rápidamente a todo el país, desgarrando familias y comunidades. El conflicto enfrentó a los republicanos, que apoyaban la República y sus reformas progresistas, contra los nacionalistas, que buscaban derrocar a la República e instaurar una dictadura. La Guerra Civil Española fue un conflicto brutal y prolongado, caracterizado por intensos combates, atrocidades y represión política. Sirvió como campo de pruebas para nuevas tácticas militares y armamento, con numerosas potencias extranjeras brindando apoyo a ambos bandos. La guerra también vio surgir brigadas internacionales, formadas por voluntarios extranjeros que viajaron a España para luchar junto a los republicanos. Estos voluntarios procedían de diversos países y antecedentes ideológicos, motivados por un deseo compartido de defender la democracia y combatir el fascismo. A pesar de las ventajas iniciales de las fuerzas republicanas, incluido el control sobre las principales ciudades y áreas industriales, los nacionalistas gradualmente ganaron impulso y tomaron la delantera con el respaldo de los líderes fascistas Adolf Hitler y Benito Mussolini. Las fuerzas de Franco se fortalecieron. La causa republicana enfrentó divisiones internas y luchó por mantener la unidad, lo que les hizo cada vez más difícil contrarrestar el avance nacionalista. En 1939, las fuerzas de Franco habían salido victoriosas, y se convirtió en el gobernante indiscutible de España. El régimen de Franco, conocido como la España de Francisco Franco o la España franquista, se caracterizó por un gobierno autoritario, y una supresión de las libertades políticas. El nuevo gobierno buscó establecer un Estado centralizado y suprimir las identidades e idiomas regionales. El legado de la Guerra Civil Española, y el gobierno de Franco sigue siendo un tema de debate y controversia en España hoy en día. La guerra dejó profundas cicatrices en la nación, con familias destrozadas y un legado de divisiones que todavía resuenan en la sociedad española. Tras la muerte de Franco en 1975, España se embarcó en un periodo de transición democrática conocido como la Transición Española. Este proceso tenía como objetivo establecer una monarquía constitucional y construir un Estado democrático moderno. Hoy en día, España es una monarquía constitucional con un sistema parlamentario de gobierno. El país sigue lidiando con los legados de su pasado, buscando conciliar las divisiones de la guerra civil y el período franquista mientras avanza como una nación unida y democrática. La historia de Primo de Rivera de España, la Segunda República Española y la Guerra Civil Española proporciona una ventana a las complejidades de la sociedad, la política y la identidad españolas. Sirve como recordatorio del impacto duradero de los acontecimientos históricos, y la lucha duradera por la democracia y la justicia social. A medida que reflexionamos sobre la historia de España durante este periodo tumultuoso, obtenemos una comprensión más profunda de las fuerzas que dieron forma al país, y la resiliencia de su pueblo. La historia del español Primo de Rivera, y los acontecimientos posteriores nos recuerdan el poder de la memoria histórica y la importancia de aprender del pasado.